Vamos a dar inicio a la palabra del Señor hoy. Un tema, pues es un tema muy serio. Es un tema que, créame, me tomó mucho tiempo. Me tomó mucho tiempo estructurarlo. Pero estoy confiando fielmente en que el Señor va a hablar a nuestros corazones en esta mañana. Este sermón es algo que incluso, hoy de madrugada estábamos con mi esposa todavía trabajándolo, terminando de pulir los últimos detalles. Y es increíble cómo lo volví a leer, a repetir, y el Señor ponía ideas nuevas en mi pensamiento, en mi corazón. Y como siempre lo mencionamos, creo que nosotros los pastores o los predicadores somos los primeros a que la palabra de Dios nos da y nos da duro. Entonces nosotros tenemos que comprender eso para poder transmitir algo a la iglesia. Y algo que yo podía darme cuenta es que es un tema muy serio y es un tema que puede pasar sin darnos cuenta. Y esto es los peligros de un corazón endurecido. Un corazón que se acostumbra al pecado, ¿sí? Y antes de comenzar, antes de dar inicio, quiero leerles unas palabras que escribí esta semana. Estas palabras nacen de un momento de mi devocional y quiero que presten toda la atención posible porque esto abre el camino para nuestro tema. Y quiero que tengan su corazón muy atento, ¿sí? Y quiero que me escuchen. Hay algo peor que pecar y es el acostumbrarse a hacerlo. Cuando el alma se acostumbra al pecado, deja de dolerle la separación con Dios. Y cuando algo deja de doler, también deja de importar. El mal, dice, el mal no triunfa porque sea fuerte, sino porque el corazón deja de sentirlo. La tragedia del corazón endurecido no es su caída, sino su incapacidad de sentir la necesidad de levantarse. Es vivir en pecado, pero sin conciencia de pecado. Es oír la voz de Dios, pero sin respuesta a su voz. Es caminar, pero con el corazón dormido. Vamos a orar. Amado Padre, te pedimos, bendito Dios, de que tú abras nuestro corazón, de que tú puedas ayudarnos a entender, Señor, el peligro de tener un corazón endurecido, el peligro de, como dice tu palabra, ser tercos. Señor, ayúdanos a que nuestra condición pueda ser expuesta hoy a nosotros mismos y que nos haga ver, Señor, cuál es nuestra condición humana. Así que ayúdanos, bendito Padre, háblanos a través de tu palabra, toca nuestros corazones y por favor, si en algún momento estamos en alguna de estas situaciones, restaura nuestro corazón, llénanos de tu presencia, de tu amor y por favor, Padre, toca y cuida nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para entender lo que vamos a tratar esta mañana, necesitamos también entender lo que está sucediendo en el contexto de Roma. Así que vamos a ver un poquito del contexto cultural de lo que estaba sucediendo en este lugar y por qué Pablo les dice esto tan duro al pueblo de Roma. Podemos darnos cuenta que en Romanos 2, Pablo se dirige no a los pecadores que vivían en libertinaje. Eso fue, se recuerdan, en Romanos 1, Pablo hablaba a los gentiles que estaban viviendo en libertinaje, pero aquí en el capítulo 2 se refiere a los moralistas religiosos, personas que juzgan el pecado ajeno,
pero ignoran su propia necesidad de arrepentimiento, ¿sí? Cristianos que se creían superiores, o judíos que se creían superiores por tener la ley, y juzgaban y menospreciaban a los gentiles. Ellos creían que porque conocían la ley o hacían buenas obras, estaban exentos de juicio. Por eso Pablo les dice, ¿se recuerdan? Tú que juzgas a los demás y haces lo mismo, ¿verdad? También necesitamos entender que Roma era el epicentro del poder, era el epicentro de la riqueza, la filosofía, pero también de la decadencia moral. La ciudad estaba llena de templos paganos, de prostitución, de rituales y una cultura que llamaba bien al mal, ¿sí? Y mal al bien. En medio de eso, los creyentes luchaban entre la influencia del mundo y el orgullo religioso, ¿sí? En ese entonces también estaban los estoicos moralistas que enseñaban a la gente, que les enseñaban que ser buena persona bastaba para estar bien con los dioses sin una necesidad de redención. Los estoicos moralistas enseñaban esto, que solo se necesitaba ser buena persona. Y los judíos que conocían la ley se jactaban de ello, pensando que su conocimiento de la ley los hacía justos. Y Pablo los confronta y les dice, no confíes en tu religión, sino confía en tu arrepentimiento. Porque saber lo que está bien no nos salva. Solo saber lo que está bien a Dios. Entonces, la religión sin arrepentimiento es como un cuerpo sin alma. Parece vivo, pero está muerto. La sabiduría sin obediencia se convierte en soberbia. Y esta semana entendí algo, aprendí algo nuevo. Hace unos días hablaba con mi amigo Flavio, ustedes lo conocen. Él toca la guitarra desde hace como unos 5 años, 4. Y mientras conversábamos sobre cómo expresar el tema de un corazón endurecido, él estaba tocando su guitarra y en eso llegó a la conversación el tema de el dolor en sus dedos. Él me dijo, al principio, cuando empecé a practicar, las cuerdas me cortaban y me dolía cada vez que practicaba. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado. Los que tocan guitarra podrán decirme si eso es cierto o no. Al principio sienten ese dolor en los dedos, pero con el tiempo, decía Flavio, el roce constante, la práctica constante fue endureciendo esa parte de la piel y ahora ya no siento ese dolor que antes sentía en las primeras veces. Porque como un mecanismo de defensa, la piel crea estos callos, ¿sí?, en los dedos que hace que ya no sienta el mismo dolor del inicio. Y mientras platicábamos sobre eso, llegábamos a una conclusión, que quizá así pasa con el corazón. Cuando uno se expone o practica una y otra vez el pecado, a la indiferencia, a ignorar la voz de Dios, el mecanismo de defensa del corazón es que se endurece y llega un momento o llega a un estado en el que el pecado deja de doler. El corazón deja de sentir y el corazón empieza a formar algo que ejemplificadamente podríamos llamar un callo espiritual. Antes, la palabra del Señor te quebrantaba. Ahora puede que parezca una más. Antes dolía fallarle a Dios y ahora podemos llegar a hacerlo y justificarnos. Antes nos conmovía la presencia de Dios y quizá ahora ya nada nos toca. Y todo comenzó
al igual que los dedos de un guitarrista, con pequeñas fricciones que parecían inofensivas, pero que con una práctica repetida fue perdiendo la sensibilidad. Y así es como el corazón se endurece, no de golpe, sino poco a poco hasta que deja de sentir. El alma se oxida cuando deja de moverse hacia Dios. Y en este versículo 5 debemos entender algo muy importante para iniciar. El peso de la palabra terco. Vemos que el versículo inicia, pero ¿eres qué? Terco. Investigando sobre esto, en griego la palabra que Pablo utiliza en griego la palabra que Pablo utiliza es esclerotes, que significa duro, inflexible y resistente a ser moldeado. ¿Sí? Significa duro, inflexible, resistente a ser moldeado. Y es la misma raíz de donde viene la palabra esclerosis, ¿sí? Que describe un endurecimiento del cuerpo, como en las arterias. Entonces, la terquedad espiritual es esa rigidez del alma ante Dios, ¿sí? Y es el creyente que escucha, pero que no quiere cambiar, que sabe, pero que no quiere obedecer, y que siente, pero que no se rinde ante Dios. Entonces, la terquedad es el orgullo disfrazado de carácter. Pablo dice, eres terco y te niegas a arrepentirte. Y esto no se trata de ignorancia, ¿sí? Sino se trata de una resistencia voluntaria. Es mirar a Dios y en silencio decir, no quiero cambiar. El terco no solo peca, sino que se convierte o se convence él mismo de que tiene la razón. Pero Pablo advierte que esa actitud acumula juicio, no bendición. Dios es paciente, pero la terquedad humana transforma la paciencia divina en evidencia del juicio, como recordamos, juicio justo de Dios. Y es un juicio venidero. Entonces, Dios no rompe al terco con violencia, sino con la verdad, ¿sí? Pero si la verdad no lo ablanda, el juicio lo va a quebrantar. Entonces, después de mostrarnos que el endurecimiento no ocurre de un día para otro, Pablo nos revela cómo ese proceso ocurre dentro del alma. Pablo nos desglosa todo esto y nos muestra que, como les decía al principio, no es algo que venga de golpe, sino es un proceso continuo. Y Pablo lo advierte, es una advertencia que Pablo da. Comienza con pequeñas decisiones y con la tolerancia quizá a lo que antes nos dolía. Y vamos a ver qué sucede en estas etapas. Como primera etapa podemos ver la negación, ¿sí? La negación, cuando tal vez decimos, no es tan grave, ¿verdad? Dios sabe cómo soy. Todos lo hacen, ¿sí? Y cada justificación que hacemos apaga un poco más la voz del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, si recordamos en la Biblia, el rey David, en su pecado con Betsabé, él negaba su falta, él ocultó su verdad, él justificó su deseo, hasta que la voz profética de Natán lo confrontó y le hizo ver la gravedad de la situación. Y Pablo hace esa referencia en el versículo, dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte. O sea, el primer paso o la primera etapa de un corazón endurecido es la negación, ¿sí? Dios sabe que yo soy así. Dios sabe cómo soy, Él me conoce. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué para mí tendría que ser
diferente. La segunda etapa es el acostumbramiento, ¿sí? El corazón, como lo veíamos en los dedos de un guitarrista, se hace insensible al pecado. Y hay algo más peligroso que el pecado, es acostumbrarse a vivir en pecado. Entonces, lo que antes nos avergonzaba, ahora lo celebramos, o quizá no lo celebramos, sino nos da igual. El dolor espiritual se convierte en silencio. Por ejemplo, si lo vemos ahora con el mundo, la gente antes, como hacía mención, se avergonzaba de temas de pecado, ¿sí? De la inmoralidad. Y hoy lo vemos en los medios de comunicación como algo libre, algo que ya no importa tanto. Antes nos dolía decir una mentira y hoy lo llamamos estrategia para poder quedar bien con los demás o quizá incluso salvar nuestra propia piel, ¿verdad? Entonces, hemos cambiado y nos hemos acostumbrado a sentir ese pecado. Esta es la segunda etapa. Como una tercera etapa, podemos ver lo que es la rebeldía. No solo pecamos, sino que nos resistimos a ser corregidos. Y esto ya no se trata de ignorancia, sino de una voluntad propia, como lo decía Romanos 2:5, le llama a esto terquedad, la obstinación a rechazar la verdad de Dios. Cada vez que ignoramos al Espíritu Santo, añadimos otra capa de piedra sobre nuestra alma, ¿sí? Y cuando el alma se cubre de piedra, ya ni el amor lo conmueve. Quien deja de escuchar a Dios termina escuchando su ego, ¿sí? Y este es el proceso del endurecimiento del corazón: negación, acostumbramiento y rebeldía. Y llega un punto en el que dejamos de escuchar a Dios y comenzamos a escuchar nuestro propio ego. Pero Pablo, en este versículo, no solo nos muestra el proceso, sino también nos da los síntomas claros para que nosotros podamos reconocer cuando el corazón ha comenzado a endurecerse, ¿sí? Si vemos, Pablo nos deja, o cómo saber si nuestro corazón está endurecido, y Pablo nos deja unas señales muy humanas y actuales. Uno, podemos ver la indiferencia espiritual. Cuando la palabra llega a ese punto en el cual ya no nos confronta. Venimos un domingo a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la prédica, termina, nos levantamos, nos vamos y todo sigue igual. O incluso cuando escuchamos un sermón y pensamos, esto es para alguien más, ¿verdad? O cuando pensamos, hoy sí le cayó duro al hermano, hoy sí le cayó duro a la hermana, ¿sí? O esta prédica es buena para X o Y persona. O cuando decimos, eso pastor, déles duro para que aprendan. Y empezamos a creer que esto no es para nosotros, sino es para otra persona, ¿sí? Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Eso pasa en otro lado. Aquí no. Amén. Empezamos a ser indiferentes ante la palabra del Señor. Como segundo punto vemos en el versículo, nos enseña que también hay una justificación constante. El moralista siempre va a encontrar una excusa a su pecado, ¿sí? Sabe que está mal, pero como les decía, el moralista dice, Dios me entiende, Él sabe que yo soy así. Y antes, ¿sí? Antes esta era una de mis debilidades. ¿Sí? Aunque no lo crean, también cometo errores. No es cierto. Esta era una de mis más grandes debilidades. El justificarme por todo lo que hacía. Justificar mis errores por miedo a la crítica.
y hacerme sentir que fallé. Eso para mí no me gustaba, ¿sí? Daba excusas por todo, ¿sí? Porque no quería quedar como el malo, porque no quería hacerme sentir mal, ¿sí? Pero en realidad entendí que cada excusa que ponía era una piedra más para el muro de mi alma. Y al darme cuenta de esto, cuando el Señor me confronta y me hace ver que no necesito justificar mis pecados, que no debo de justificar mis pecados, mis errores, y debo aceptarlos, aprendí a ponerle un alto a esa situación. La justificación constante de nuestros errores, de nuestros pecados, cuando sabemos que hemos sido culpables de lo que hicimos, también endurece nuestro corazón. También podemos encontrar aquí que eso nos lleva a la falta de arrepentimiento genuino. Y esto es muy delicado. Esto es muy importante que lo entendamos. Esto es algo que Pablo les expresa a los romanos, porque los romanos sí conocían la ley, se sentían justificados gracias a la ley que ellos no necesitaban. Que los gentiles, sí, porque ellos eran pecadores, pero no se daban cuenta del orgullo que había en ellos. Ellos conocían la ley, pero no había un arrepentimiento genuino en ellos. Y el arrepentimiento es más que solo sentir tristeza, ¿sí? El arrepentimiento es un cambio. El endurecido o la persona que tiene el corazón endurecido se lamenta por el castigo o por lo que le va a suceder, pero no se arrepiente de su pecado. Dice, me van a regañar, me van a castigar, pero sigue viviendo de la misma manera. Llorar no es arrepentirse. Cambiar sí lo es. Yo no puedo venir en un servicio dominical o a la iglesia o en cualquier servicio, cantar, levantar mis manos, decirle, Señor, usa mi boca, Señor, usa mi boca. Y cuando salgo de aquí, mis palabras no son las adecuadas, mis palabras no son las correctas. Entonces, no hay un solo cambio, sino simplemente estamos sintiendo tristeza y estamos siendo emocionalistas. Porque aquí somos una cosa, pero fuera seguimos viviendo de una manera que no demuestra un arrepentimiento genuino. Otro de los síntomas es la crítica hacia los demás. Y esto es algo muy notorio en Romanos 2:5. Pablo denuncia a quienes están juzgando al prójimo mientras ellos cometen los mismos pecados. La diferencia, o lo que creían ellos que hacía la diferencia, es que ellos tenían conocimiento, pero solo el saber las cosas no nos salva. El orgullo espiritual es la forma más sofisticada del pecado, ¿sí? El orgullo ve la paja en el ojo ajeno y la llama pecado, es pecador, ¿sí? Pero ve la gran viga en su propio ojo y lo llama, eso es tener carácter. Es que eso es tener carácter. ¿Por qué? Porque se basa en una crítica hacia lo que los demás están haciendo, pero no se dan cuenta de lo que realmente están haciendo ellos mismos. Y esto nos lleva a reconocer estas evidencias. Hasta este punto hemos visto cuáles son las etapas o el proceso del endurecimiento del corazón y hemos visto las evidencias de un corazón endurecido. Quizá cuando nosotros vemos todo esto, lo primero que pensamos es, yo no, gracias a Dios no tengo nada de eso. Gracias a Dios yo no soy así. Gracias a Dios, pues yo no tengo tantas cosas como estas. Hay que tener cuidado y debemos de ser conscientes. Al principio yo les pedía, dígale al hermano que tiene a la par, que tu corazón sea sensible
a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos un corazón sensible, lo primero que hacemos es sentirnos indiferentes a lo que está pasando. Justificar nuestro pecado, encontrarle excusa a todo. Es que porque yo lo hago así diferente, eso es tener estrategia. Y no tenemos un arrepentimiento genuino y esto se vuelve una crítica hacia las demás personas, pero no a mí mismo. ¿Sí? Entonces es importante que reconozcamos todas estas situaciones, que reconozcamos todo lo que está pasando, no a nuestro alrededor, sino ¿dónde? En nuestro interior. Y eso es lo más importante, no lo que pasa afuera, sino lo que pasa aquí adentro. Detrás del endurecimiento, detrás de todo lo que sucede en un corazón como Pablo describe, hemos visto esas señales y surge una pregunta. ¿Cómo, como seres humanos, podemos llegar a este punto? ¿Cómo o qué fue la causa de nuestro endurecimiento del corazón? Y Pablo nos da la respuesta. Unas causas del endurecimiento del corazón podrían ser las siguientes. ¿Sí? Detrás del endurecimiento hay causas espirituales, hay causas emocionales y hay causas humanas. Una de las causas del endurecimiento del corazón quizá podría nacer del enojo no resuelto, ¿sí? La falta de perdón nos cierra al amor de Dios. Cuando retenemos amargura en nuestro corazón, lo endurecemos para no sentir más dolor. Y esto es algo muy, muy característico del ser humano. Cuando tenemos una ruptura en nuestra relación, ya sea de amistad o de noviazgo o algo, para no sentir dolor, ¿qué es lo que hacemos? Comencemos a endurecer nuestro corazón y comenzamos a pensar en todas las cosas malas, cómo no me di cuenta que era así, ¿verdad? Y comenzamos a endurecer nuestro corazón. En el Evangelio, cuando retenemos esa amargura, endurecemos nuestro corazón para no sentir ese dolor del enojo. Pero también dejamos de sentir la voz de Dios. Algo que tenemos que entender es que quien guarda rencor cava un pozo donde entierra su sensibilidad. Es como en los momentos cuando decimos, y con mucho respeto lo digo, pero es cuando nosotros estamos enojados con Dios porque Dios no nos cumplió algo que le pedimos, o porque Dios no nos cumplió un capricho que teníamos. Y empezamos a sentirnos enojados con Dios porque no cumple lo que yo le pedí. ¿Sí? Hace unos días, y esto me pasó a mí, no un enojo con Dios, sino esa sensación de que no sé qué está sucediendo. En un momento hablábamos con mi esposa y veía que por situaciones humanas mías había perdido la llave de mi carro, no la encontré, y eso suponía hacer otra llave en la cual costaba 1,500 quetzales, y eso nos descompensó en muchas cosas, en muchas otras áreas, tener un gasto no previsto. Y bueno, dije yo, en el nombre del Señor, tengo que pagar esa llave, hacerla, mandarla a hacer, recuperar la llave del carro. Y cuando llegó a fin de mes, nos encontramos en una situación difícil, en donde nos dimos cuenta de que pues el dinero no nos iba a alcanzar para lo que teníamos pensado. Y en mi mente era, Señor, no sé qué está pasando conmigo. Comencé a enojarme, comencé a decir, ¿por qué pasa esta situación? Si se supone que estamos tratando de administrar bien el dinero. Y por enojo mío comencé a enojarme porque Dios
sentía o creía que Dios no me ayudaba en mi área económica, y cada vez yo me frustraba más y yo decía: Señor, ¿qué hago? Señor, por favor, ayúdame. Y comenzaba a poner mi pensamiento y mi enojo en mi propia imprudencia, en mi propia creencia de que Dios tenía que responder a mis oraciones cuando yo lo necesitaba. Y eso, más allá, viéndolo más profundo, primero fue por mi culpa. Aceptar mi error. No voy a justificarme. Cometí el error de no tener cuidado, perdí la llave, y no voy a culpar a nadie más. La culpa fue mía por ese error. Y no me puedo enojar con Dios por por un error que yo cometí. Y en ese momento mi enojo fue más por darme cuenta de que era una tontería por la que yo estaba enojándome con Dios. Mi enojo fue más al verme a mí y decir: ¿qué estoy haciendo? No puede ser que yo esté queriendo discutir con Dios por esta situación, en realidad tonta. Y yo le digo: ok, Señor, ¿sabes qué? Perdóname por creer que tú tienes que solventar mis necesidades a cabalidad y exigidas de mí mismo. Increíblemente, algunos lo vieron, yo publiqué una foto sobre que estaba vendiendo café. Y aún así, hermanos, Dios es increíble, porque si no resolvemos nuestro propio enojo y nos seguimos justificando, ¿cómo la misericordia de Dios aún así sigue estando con nosotros? Varias personas comenzaron a enviar mensaje de: yo quiero una. Y el Señor era como: ¿ves? Estoy aquí, tranquilo. Y hemos visto la mano del Señor, pero es importante que las causas podamos notarlas, ser honestos, ser sinceros, y no permitir que ese enojo contra Dios no quede resuelto. Más profundo es que como Dios no sanó a mi madre de la enfermedad, es que como Dios no sanó a mi hermano de la enfermedad, es que como Dios no le dio salud a mi familia, o Dios no me quita la enfermedad, por eso creo que Él no existe. Comenzamos a enojarnos y comenzamos a sentirnos mal. O como Dios no me libera de las deudas que tengo, comenzamos a enojarnos con Dios por situaciones humanas. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado. Otra de las cosas que debemos tener mucho cuidado es el placer del pecado. Hay una pregunta que me hacían esta semana. ¿Qué te da más placer? ¿Dios o el pecado? Muchos disfrutan más de lo prohibido que de la presencia de Dios. Pero el placer del pecado, hermanos, siempre cobra factura. ¿Qué cuesta más? ¿Sí? Siempre como seres humanos estamos muy anclados a sentir, no porque el pecado sea placentero, tengamos que disfrutar el pecado. No tenemos que disfrutar el pecado. Sin embargo, estamos muy anclados a disfrutar más lo que nos hace daño que lo que nos ayuda a ser saludables. Por ejemplo, ¿qué cuesta más? ¿El ejercicio continuo o estar descansando en la cama, en la casa, tranquilos? Qué rico descansar. O tener la disciplina de levantarnos para ir al gimnasio, para hacer ejercicio, para hacer deporte y tenernos saludables. ¿Qué cuesta más? ¿Correr 21 kilómetros o ver la carrera como espectador? Es más difícil hacer ejercicio, pero ¿qué nos va a beneficiar más? El ejercicio, ¿sí? Pero para nosotros, qué rico es quedarnos en casa y descansar
y no cuidar de nuestra salud. ¿Sí? ¿Qué nos cuesta, qué nos disfrutamos más? ¿La comida sana o la comida chatarra? ¿Sí? A veces disfrutamos más, qué rico los churrasquitos de allá por el cementerio, ¿verdad? Los de A15, qué deliciosos son, qué bonitos son, qué rica la pizza, o qué rico los tacos, los esquites del parque, ¿verdad? Qué rico. O la comida saludable, comer verduras, comer frutas, comer sano. ¿Qué es más difícil? Tener una comida balanceada, algo que nos haga bien, es más difícil. Pero ¿qué nos gusta a nosotros? A veces la comida chatarra. Ahora, poniendo estos ejemplos y viéndolo desde el punto del Evangelio, ¿qué cuesta más? ¿La oración, la búsqueda constante de Dios? ¿O quedarnos durmiendo en casa? Yo les soy muy honesto, a mí me cuesta muchísimo. Al principio sentía esa emoción por las oraciones matutinas. Qué lindo, realmente es una delicia poder ir y orar, pero qué difícil es levantarse, porque más ahora que hace frío, ¿verdad? Qué difícil es levantarse. Qué difícil puede parecer, y quizá el pecado sea más fácil. Sin embargo, encontrar placer en la búsqueda constante de Dios nace de una continua relación con Dios. ¿Cómo yo encuentro placer en el ejercicio? Un continuo tiempo de ejercicio. Cuando yo veo resultados y digo, estoy más fuerte, estoy más grande, quiero seguir. Ahora ya corro 21K, voy a correr una maratón completa. Encontramos esa satisfacción en nuestro corazón. En la vida cristiana, en el Evangelio, encontrar placer en la búsqueda constante de Dios nace de una relación íntima y personal con Dios. Se los digo, ¿por qué? Porque de esto depende nuestra eternidad. Como siguiente punto, el orgullo. El orgullo es la raíz del corazón endurecido. Creer que no necesitamos cambiar nos hace ciegos ante nuestra propia caída. ¿Sí? Por ejemplo, viene a mi mente la oración del fariseo y el publicano. ¿Cuál era la oración del fariseo? Él entraba de pie, levantaba sus manos y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como el publicano, ¿verdad? Y él, orgulloso en su oración, creía que eso estaba correcto. Y ese orgullo fue su condena, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con el orgullo. El autoengaño religioso. Los moralistas romanos de esta época, ellos pensaban, bueno, tenemos la ley, somos judíos, somos el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Pero Pablo responde, tener la ley no te hace justo, lo que te hace justo es obedecerla. Hay un versículo bíblico que dice, no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra, ¿sí? Porque el solo oírla, el solo hecho de escucharla no nos va a transformar, sino lo que debemos hacer es obedecerla. Y es quizá así como hoy, quizá cantar, quizá predicar o asistir a la iglesia no significa que mi corazón esté sensible a la voz de Dios. La religión sin transformación es solo una decoración. Entonces, ¿qué sucede cuando esa dureza crece en nuestro corazón? ¿Qué consecuencias trae
a nuestra alma. Y Pablo en este versículo 5 nos da una advertencia firme, ¿sí? El resultado es, dice, que estás acumulando ira para el juicio justo de Dios. Cada vez que resistimos a Dios, atesoramos juicio, no bendición. El hombre cree que gana libertad cuando desobedece, pero lo que realmente gana es una deuda espiritual que se acumula, que día a día se acumula y va a ser cobrada. Ahora, esto me puso a mí en mucha perspectiva. Pastor Moon, en nuestra reunión de los días martes, en nuestra reunión pastoral, él hizo una pregunta que me hizo mucho ruido. Él dijo, si el creyente acumula ira para sí mismo, si el no creyente acumula ira para sí mismo, entonces el creyente ¿qué acumula? ¿Será que acumula la misma ira tanto uno como para el otro? ¿O será que la misma ira es tanto uno como para el otro? ¿O el cristiano entonces tiene las mismas consecuencias que el no cristiano? Y llegamos a la conclusión en que no. Y esto lo entendemos así. El creyente no acumula ira, el no creyente acumula ira por su rechazo constante de Dios. Pero el creyente acumula disciplina por su desobediencia continua. ¿Sí? Se lo repito. El no creyente acumula ira por su rechazo constante a Cristo, pero el creyente acumula disciplina por su desobediencia continua. Dios, hermanos, no es vengativo. Dios es justo. Y el día vendrá en que toda esa verdad será revelada. Toda la intención de nuestro corazón será expuesta y toda máscara será quitada. La verdad siempre resucita, incluso cuando la entierran con excusas. Y por último punto, gracias a Dios, el mensaje de Pablo no termina en juicio, sino termina también en esperanza. Si el endurecimiento tiene un proceso, también tiene un remedio, un antídoto. Y el antídoto al endurecimiento es, ¿cómo se ablanda un corazón endurecido? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer si nosotros en algún momento nos hemos encontrado en una de las situaciones anteriores? Justificar nuestro pecado, poner excusas, ya no sentir la presencia de Dios, un corazón que está en ese proceso. Lo que tenemos que hacer primero es reconocer la verdad, admitirlo. Sí, he pecado, sin justificarnos. Dios no sana lo que ocultamos. Dios sana lo que exponemos delante de Él. 2, reconociendo la bondad de Dios. Si nos recordamos, la semana pasada, Pastora Katie nos explicó todo esto. En Romanos 2:4 decía, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Y cuando ella predicaba yo lo entendía de esta manera. Podíamos considerar esos 3 aspectos de esta manera. 1, la bondad. ¿No te das cuenta que Dios es bondadoso? Puede considerarse la bondad de Dios hacia nosotros con respecto a nuestro pecado pasado. Él ha sido bueno con nosotros porque aún no nos ha juzgado, aunque lo merecemos. 2, dice, ¿no te das cuenta de lo tolerante? La tolerancia puede considerarse la bondad de Dios hacia nosotros con respecto a nuestro pecado presente. Hoy mismo, de hecho, en esta misma hora, no hemos alcanzado su gloria, pero Él retiene su juicio contra nosotros, porque Él es tolerante. También dice, ¿no te das cuenta
de lo paciente que es Dios contigo, y la paciencia puede considerarse la bondad de Dios hacia nosotros con respecto a nuestro pecado futuro. Entonces, Él sabe que mañana vamos a cometer un pecado, y el día siguiente, y el día siguiente, pero reserva su juicio contra nosotros porque Él es paciente. Entonces podemos ver que Dios está antes, durante y después por su eternidad. Dios no, considerando todo esto, no me sorprende que Pablo describa estos tres aspectos de la bondad de Dios hacia nosotros como riquezas de Dios. Dios no te persigue para destruirte, sino para atraerte a Él y restaurarte. El verdadero arrepentimiento no comienza con lágrimas, sino con obediencia. Como punto número 3, volviendo a la sensibilidad espiritual. Siendo honestos, pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos haga sentir de nuevo lo que sentimos una vez. Que nos haga llorar por lo que antes nosotros éramos indiferentes. Y por último, quitemos el orgullo. La terquedad se vence cuando nos rendimos ante Dios. Cuando nos damos cuenta de que nosotros mismos no podemos salvarnos. Cuando entendemos que por nosotros mismos no podemos ganar la batalla. Y solo es rindiéndonos ante Él. Se lo repito. El verdadero arrepentimiento no comienza con lágrimas, sino con obediencia. Obediencia al Señor. Romanos 6, 2, 6, 7 dice, cuando les dije que no terminaba en juicio, Romanos 6 y 7 dice, Él juzgará a cada uno según lo que hayan hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Eso para nosotros es una victoria. Y quiero pedir al grupo de alabanza que pueda subir, por favor. Y quiero dejar esto en nuestros corazones. Pongámonos a pensar sobre esto. Dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho en esta tierra. Él va a dar vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Yo les pregunto ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida? Si quizá estamos en alguno de estos aspectos de un corazón endurecido. Pablo dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte de tu pecado, acumulando un castigo terrible para ti mismo, porque se acerca el día del enojo, en el cual se revelará el justo juicio de Dios. Tenemos los dos extremos. O queremos un juicio justo de parte de Dios sin excusa, o queremos buscar y encontrar la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Tenemos que dejar de entender que nuestro propósito está en esta tierra. En esta tierra solo estamos de paso. En esta tierra solo estamos momentáneamente. Nuestra preocupación debe ser por la eternidad, por lo eterno. Dios no endurece corazones por gusto. Los corazones se endurecen cuando resistimos su voz una y otra vez. Y hoy la pregunta es directa. ¿Qué te produce más placer? ¿El pecado o Dios? ¿Te conmueve la cruz o ya te acostumbraste a ella? Pablo no escribió Romanos 2:5 para condenarnos, sino para despertarnos. Dios no quiere que acumulemos ira, sino que acumulemos gracia. Dios no quiere un corazón insensible de piedra, sino uno de carne. Hebreos 3:15 dice,
si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Pongámonos de pie. Y tomemos este tiempo para evaluar en nuestro corazón, para que veamos lo más profundo de nuestro corazón. Señor, si tengo un corazón endurecido, si he sido terco, si he resistido a arrepentirme de mis pecados, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Hoy entrego mi voluntad a ti. Y quiero terminar con estas palabras que también escribí. Preste mucha atención. El alma no muere de hambre, muere de olvido. No muere por lo que el mundo le niega, sino por lo que ella misma deja de buscar. Se marchita cuando deja de orar, y se apaga cuando deja de amar a Dios, y se endurece cuando se habitúa al pecado. El mayor peligro no es la tentación, sino es la costumbre, porque lo que ayer te dolía, hoy ya no te incomoda. Oremos. Señor Jesús, amado Padre, Señor, quebranta mi corazón, rompe toda dureza de mi corazón, hazme sensible a tu voz, quita mi orgullo y devuélveme el gozo del arrepentimiento genuino. No quiero acumular ira, Señor, sino queremos acumular de tu gracia. Hazme un corazón tierno, un corazón dispuesto y un corazón humilde, que ame más tu presencia que el placer del pecado. Señor, quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra vida y preséntanos delante de ti hoy con un corazón agradecido a ti, para recordar y para memorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mi vida. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida y prepáranos para recibir este recordatorio. Padre Celestial, te damos gracias que aún con corazones tan tercos, tan endurecidos, tan alejados y apartados de ti, tú encontraste la manera de tocarnos, de ablandarnos, de abrir, oh Dios, un espacio en donde tu verdad, tu amor, tu misericordia pudieran entrar. Gracias. Que cada uno de nosotros que tomamos los elementos el día de hoy, pudimos experimentar ese amor, ese perdón, esa gracia que tú nos das. Padre, esta mañana también quiero orar. Si hay alguien aquí que todavía sigue con ese corazón endurecido hacia ti, que todavía no ha abierto su corazón a recibir tu amor, recibir tu perdón, oramos, oh Dios, por cada alma aquí, para que ninguna alma pueda ser perdida, Padre, para que ninguna alma pueda vivir esta vida sin esa esperanza, sin ese amor, sin ese perdón que tú nos das día tras día. Así que, Padre, te damos gracias nuevamente por el recordatorio que tú nos diste el día de hoy a través de tu palabra. Para ese amor que tú muestras, esa paciencia que tú nos das cada uno de nosotros. Y a base de todo eso, a base de la bondad que aprendimos la semana pasada, a base de esa paciencia que tú demuestras, oh Dios, ayúdanos como cristianos, como tus hijos, a hacer cambios en nuestras vidas. Oh Dios, demostrar nuestro agradecimiento a través del esfuerzo que nosotros hacemos para honrarte, para agradarte, para glorificarte a ti, el que nos ha dado el perdón eterno, el que nos ha dado la vida eterna, el que nos ha salvado de la perdición, de la oscuridad. Y cada cosa que hagamos esta semana, que no sea por obligación, que no sea por culpabilidad, que no sea la fuerza, sino que salga de un corazón lleno de agradecimiento y gratitud por lo que tú
hiciste en esa cruz por cada uno de nosotros. Que esta semana, oh Dios, sea una semana de seguir reflejando, inspeccionando nuestros corazones, oh Dios, y entregándote a ti todas las áreas en nuestras vidas que hemos endurecido hacia el pecado, para que podamos ser un pueblo santo y digno del nombre de ser hijos e hijas del Rey Todopoderoso. Así que, Padre, damos gracias por todo. Te entregamos nuestras vidas, oh Dios, y este servicio en tus manos. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén.